Todavía no las has subido al campus, ¿verdad? No, todavía no las he subido. Está en la Ah, plataforma, pero no las he subido. listo, profe, gracias. Sí. Bueno, bien, en este momento estoy grabando. Voy a pedirles el favor bueno, vamos a pedirle el favor a Paola Angarita, ¿está ahí? Si usted Aló, Paola. les haya pedido témperas en la Aquí lista de estoy, útiles, profe. y si no, lo vamos a hacer con colores. Aquí estoy. Porque vamos a trabajar con Bueno, a ver, ¿quién tiene abierto el micrófono para que nos otra cosa, colabore? otro material aparte Aquí de... estoy, profe, me llamó. Sí, no, pero es que hay alguien que tiene, además de ti, el micrófono. Bueno, Paola, ¿nos puedes colaborar dirigiéndonos en oración para empezar la clase? Claro, profe. Sí, Querido entiendo Dios, gracias por todas las perfectamente ahorita bendiciones que nos circunstancias das, como por están. todas tus Listo, bondades pero en no, los este día. materiales que vamos a Acompáñanos en utilizar esta son clase. los Gracias que por el ya profesor, por están mis compañeros. incluidos Abre nuestro conocimiento para que podamos en la crecer lista. intelectualmente, así como espiritualmente. Te lo pedimos, agradecemos en ¿Listo? Jesús. Amén. Chicos, Amén. pueden ir Ok. saliendo de la... Bueno, mis queridos estudiantes, hay una cosa que me ha comentado Early pues hay una actividad programada en el curso, permítame un momentico, en el curso en la unidad 2. Aquí en la unidad 2 hay una actividad que tiene que ver con, decía taller de escritura, de una descripción. No sé qué pasó digamos, con el link de ese, digamos, de ese documento. Erly, tú dices que tú lo copiaste y lo trataste de pegar en el buscador, o cuando le das directamente el link ahí no te da. Las dos opciones, profe. Cuando lo doy directamente ahí no me da, esa página no he encontrado y si lo busco por aparte tampoco. Ok. Ya. Ok, yo acabo de encontrarlo. Yo les voy a mostrar un poco como en la versión. Entonces yo no sé, yo sí lo acabo de localizar, Early. Entonces voy a hacer lo siguiente. A todos, por favor, les voy a pegar un link. Voy a pegar un link en el WhatsApp. Y después me corroboran si ese link que les pegué en el WhatsApp los lleva al video para que puedan hacer esa actividad. No lo vayan a hacer ahorita. Ahorita de pronto alguien, bueno, ahorita pues, no sé, si alguien quiere hacerlo, hágalo para que nos confirme. Sí, profe. Profe, Sí, sí deja. sí deja. Bueno, listo, ok. Sí, sí, señor. Bueno, ¿alguno de ustedes sí les había podido o solamente le ha pasado eso a Early? Profe, yo ni siquiera, yo no he visto esa actividad, ¿en qué unidad está, profe? Qué pena. Ok, bien. Bueno, entonces Ahí en el campus no deja. Sí, el del campus es el que no deja. Bueno, voy a compartirles pantalla. Permítame un momentico. Esperen un momentico. Bueno, bueno, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, yo estoy en la página del curso. Sí, la persona que me preguntó que dónde está la actividad está en la unidad 2, porque ya estamos en la unidad 2. Y la primera actividad de la unidad 2 es esta, taller de escritura de una descripción. Y le estoy dando clic. Lo que pasa es que cuando le dan clic desde aquí no les muestra el video, ¿ok? Pero ya lo mandé al WhatsApp. La idea es que ustedes miren el video. Voy a mostrarles el video, aquí está. Y más o menos creo que del minuto
La tarea dice, perdón, ya les muestro. La tarea dice que a partir del minuto 2.30 al minuto 5.30, obviamente el ejercicio, la actividad tiene mucho más. Entonces yo voy a poner aquí el minuto 2.30. Un poquito aquí atrás. Bueno, me estoy devolviendo aquí. Voy a colocar. Bueno, ustedes no escuchan, ¿cierto? No, señor. Profe, tiene que compartir el audio. Ahora sí. Ok, hola. Y ahora que usted dice eso, ¿cómo se comparte el audio? Arriba en la parte de opciones que usted tiene, en la parte de opciones dice que aparecen, hay 3 punticos, deben aparecer 3 puntos. Sí. Dice compartir sonido de la computadora. Yo busco la forma como te puedo. ¿Dónde dice eso? A ver. Compartir sonido de la computadora, ya lo vi. Y ahí Oiga, la qué bueno. activa. Qué bueno que usted me dijo eso porque yo... Entonces, por favor, voy a ponerle, me dice si escuchan. Just in space, but also in time, in the time Listo, dimension. profe. Millisecond by millisecond. Ok, vamos a And the mirar movie is del what minuto happens in 2.30 al minuto 5.30 para que vean la parte que tienen que leer, ¿no? A ver, yo veo si esto tiene la versión en... No, solamente tiene los subtítulos en inglés. Entonces se los voy a poner, ¿ok? your brain when you see a single word. Okay. You might not recognize this, but this is the left hemisphere of the human brain. It's been inflated so that you can see inside the sulci in the computer. Normally it's all folded together. And in colors on top of it, we can see the time course of brain activity. It's very fast, although it's been slowed by a factor of at least 10 here. So I will point you to the appropriate frame. You can see that activation starts. Ok, lo que está mostrando ahí es la secuencia real de cuando una persona lee, ¿sí? Entonces él por eso alcanza a mostrar ahí, ustedes alcanzan a ver que se ven como una sombra. But this is the left hemisphere of the human brain. It's been inflated so that you can Está see diciendo que ahí lo que está mostrando es que obviamente la imagen está inflada, está muy ampliada, como para mostrarles, pues, diga, básicamente. inside the sulci in the computer. Normally it's all folded together. And in colors on top of it, we can see the time course of brain activity. O sea, aquí dice que en colores pueden ver el curso de la actividad cerebral, el curso que sigue. It's very fast, although it's been Rápido, slowed by a factor of at least 10 here. So I will point you to the appropriate frame. You can see that activation starts in the back of the brain. Ustedes pueden ver aquí las activaciones, pero miren, esto que está diciendo aquí son microsegundos. Lo que alcanzaron a ver que sucede ahí ocurre en microsegundos. De hecho, ni siquiera ha llegado a un segundo, porque aquí están 7.8 milésimas de segundo. Here in the occipital lobe, and from there it progresses along the ventral surface. Ok, lo que le está mostrando es que cuando se lee todo parece empezar desde esta parte occipital. Este es el lóbulo frontal, ¿sí? Esta parte de acá es el lóbulo. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señor. Sí, Ok, profe. ok. Sí, Bien, profe. entonces él está mostrando que la actividad cuando se lee parece empezar en esta pequeña región y se va disgregando, ¿no? Pero obviamente esa disgregación y esa, digamos, corriente es muy rápida. And suddenly, after about 200 milliseconds, or 1/5 of a second, it explodes into these areas of the left temporal lobe and inferior frontal region here. Entonces pueden ver que todo pareciera que fluye desde la parte occipital hacia la parte lateral, aquí todo donde está toda esta parte lateral, toda esta parte de aquí es la parte que tiene que ver con la lectura, sobre todo esta parte de acá, y este es el lóbulo frontal. Por aquí está el área de Broca que tiene que ver con la articulación del lenguaje, ¿sí? Bueno, eso son otras cositas como para que ustedes se ubiquen. So what's going on? ¿Y qué está pasando? Dice. What is this? Well, we begin to understand the sequence of processing. Entonces, dice, ahora estamos tratando de entender la secuencia del procesamiento de la lectura, pero él está hablando de no cuando se lee un texto largo, sino cuando la persona lee una palabra o unas frases, ¿no? Obviamente. Y ahí está mostrando lo que ustedes deben de escribir en cierta medida.
Bueno, voy a quitar los subtítulos para que puedan un momentico mientras lo paso ver bien. Which is happening here in the brain. Like any other visual input, a visual word starts in the occipital lobe, that's where the primary visual area is located, but very quickly it progresses through the ventral face of the brain, and here it reaches a level of a specific region that... Ok, lo que quiero decirles es que ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, aquí está, dice, esta es el área que descubrieron más reciente, que es el área especializada en procesar las letras. Se llama el área de las letras. Está aquí en la parte occipital, en la parte inferior occipital. Esta parte de aquí es la parte occipital más de atrás, ¿ok? Pero toda esta parte se comunica, ¿ok? Y se comunica con la parte que tiene que acceder al significado de las palabras, como pueden ver aquí. Todo esto tiene que ver con el significado de las palabras. No quiere decir que el significado de las palabras esté aquí, sino que toda esta parte se activa cuando se trata de acceder al significado de las palabras y tenemos en esta parte la articulación de la palabra, ¿sí? Es decir, que uno ve la palabra, se activa cómo se pronuncia la palabra y también se activa al mismo tiempo, casi que simultáneamente, tanto cómo la pronuncio y y qué significa, ¿sí? Entonces, esos procesos son casi simultáneos, casi en paralelo. Pero es interesante mirar cómo lo está mostrando ahí. My colleagues and I have studied, and we have termed it actually the visual word form area. Regardless of where the words are presenting on the screen, all of the written words are channeled to this specific region of the brain that deals with the recognition of the written word. The orthography of the word, creating a unique code, a sort of address for the written word. From there on, as you could see in the movie, you get activation of a lot of areas. The exact connections are not completely understood at the moment, but some of them have to do with accessing the meaning of the word, which specific lexical item it is, what's the meaning of the word in the context of the sentence, especially in the case of these more anterior regions here. And there is another pathway which leads to understanding the pronunciation and the articulation of the word. There are so-called two routes for reading, one that goes to the pronunciation, another that goes to the meaning. All of the areas that are represented on a schematic diagram are attested. They all exist in the brain, so we don't know their exact function in many cases, but we know they're all contributing to reading. And therefore, I would like you to remember, first of all, that reading is a collective activity of many areas in the brain. But one area in particular is very important, is this area in red, because it serves as a sort of interface between vision and spoken language. And in particular, all of the regions in green and in orange here, they are regions that are not unique to reading in the sense that they can also be activated by spoken language. So we have a spoken language system which exists already in the child before learning to read, and learning to read essentially consists in connecting vision to this spoken language system. We know the spoken language system exists already quite early on, thanks to studies of the human baby. Now, of course, the human baby cannot read, but this is the cover of my book in French, actually. But the human baby can listen to speech, and we have here in the room, of course, a specialist Janet Worker who studied the competencies of the baby for a long time. My wife is also responsible. In fact, the papers that you mentioned were my wife's paper for the most part. Ok. Bueno, entonces, quiero devolver un poquito aquí en una imagen. A ver si la vuelvo a poner. Listo. Bueno, entonces, mis queridos estudiantes, hay algunas cositas que les aclaro un poquito con respecto a lo que está diciendo. Como ustedes tienen que hacer una descripción, lo que ustedes van a tratar es de volver a ver el video y tratar de entender a él cuál es el camino o la ruta que sigue desde el momento en que uno ve una letra o ve una palabra, ¿sí? Cuáles son las áreas que se involucran y se activan. Para ayudarles un poco en ese sentido en lo que él está explicando, lo que está diciendo él es que lo que han descubierto es que esta área de aquí, esta área en rojo que estoy mostrando, esa era un área que antes de que existiera, según ellos, pues, esta es una persona que de todas maneras basa su investigación en la evolución,
Pero nosotros pues obviamente no creemos en la evolución. Sabemos que el Señor nos hizo así y nos fue dando una capacidad de adaptarnos, pero sí sabemos que en la historia del hombre, cuando Dios creó a Adán, pues Adán y Dios no necesitaban de un alfabeto, de una escritura. La escritura es posterior. De hecho, la investigación de los primeros rasgos de escritura, las primeras, digamos, los descubrimientos, perdón, son desde en qué momento se empezó a surgir los alfabetos y la escritura, más o menos ubican la escritura a partir del año 5000, ¿sí? Y bueno, y entonces por eso pues hoy en día se estudian muchos alfabetos antiguos. O sea que según la evolución, según ellos, si el cerebro en la evolución pues no leía antes, pero apenas hace 5000 años aprendió a leer, quiere decir que esta parte del cerebro, que antes hacía otra cosa, esta parte del cerebro se especializaba en reconocer los rostros, los rostros no, todos los objetos, es decir, todos los objetos existentes, un carro, un vaso, cualquier cosa. Esta área estaba especializada en eso. Y parece que ahora se especializó solamente en reconocer las letras, ¿sí? Las letras. De hecho, cuando son las letras o el alfabeto de otra lengua, de una lengua como el japonés, por ejemplo, que tiene muchas más letras y además es logográfica, bueno, no voy a explicar eso ahora, pero no solo activa esta parte del hemisferio izquierdo, sino que lo hace con los dos hemisferios porque tiene que procesar muchas más imágenes y letras. Pero esta es como la parte esencial, digamos, de entrada a la lectura, ¿sí? Y a partir de aquí, obviamente, hay dos posibilidades. Sigue una ruta directa, va directamente a la pronunciación y la articulación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno aprende a leer, cuando uno aprende a leer y cuando ya dominan la lectura de manera silenciosa, nota que casi siempre que ustedes leen, pronuncian las palabras en su mente, o sea, ustedes escuchan su propia vocecita, o sea que ustedes reactivan la pronunciación de la palabra. Pero todavía hay personas que cuando leen, no sé si ustedes han visto que hay personas que les dicen que lean en silencio, pero siguen moviendo como los labios. O sea, además de que pronuncian, mueven los labios, o sea que articulan, ¿sí? Eso es bien interesante. La idea es que la gente solamente cuando lee ya en silencio y es muy buena lectora, pues solamente active la parte de la pronunciación. Y también está el acceso al léxico, ¿no? De inmediato, casi que de inmediato. Esto es básicamente lo que quiero que ustedes describan. Vean el video y entonces puedan describir esa parte. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Le toca a uno leer, volverlo a escuchar y entenderlo mejor, porque como está en inglés, entonces le toca a uno como analizar el doble, pero pues está muy interesante, profe. Sí, bueno, también la idea es que ustedes entiendan algo con respecto a lo que estamos estudiando en este curso. En este curso estamos estudiando pues lo de los textos y hemos venido viendo las tipologías textuales, pero tiene que ver un poco con la lectura y tiene que ver con enseñarle a los niños a leer también. Entonces ustedes que son profesoras, las que sean profesoras de preescolar, cuando les están enseñando a los niños a leer, ¿sí? Por eso es muy importante, como pueden ver aquí en lo que han descubierto ellos, muy importante que los niños se aprendan la forma de la letra y el sonido de la letra, ¿sí? El sonido, es decir, el fonema de cada letra. Entonces es una de las primeras tareas que tiene que hacer pues un profesor de preescolar, es que el niño se aprenda. Primero, los nombres de las letras, o sea, lo que llamamos nosotros el alfabeto, pero ojo que aprenderse el nombre de las letras no tiene nada que ver con aprender a leer, ¿sí? No tiene nada que ver con aprender a leer. Aprenderse el nombre de las letras, el nombre de la A, la B, la P, ¿sí? Es más que todo para que los niños aprendan a reconocer las letras. Pero para aprender a leer, la clave está en que los niños aprendan que hay una relación y una asociación entre la letra, o la grafía o el grafema y el fonema.
Incluso que aprendan que hay grafemas, es decir, letras, que tienen o les corresponde más de un fonema, ¿sí? Por ejemplo, a la C le corresponde el grafema, perdón, a la letra o grafema C le corresponden dos sonidos. Dos fonemas, el fonema S y el fonema K, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Entonces se trata de enseñarles a los niños. Esa es la primera cosita que hay que tener en cuenta y digamos que estas investigaciones corroboran por qué es importante enseñarle a los niños a leer. Estamos hablando de leer porque nosotros estamos trabajando tanto la lectura como la escritura y la idea es que ustedes como futuros profesores también relacionen esto que estamos estudiando de las tipologías textuales. Claro, a los niños se les pueden poner a leer descripciones muy pequeñas y de cosas muy sencillas, pero por ejemplo nosotros también con los niños podemos trabajar la descripción, pero a nivel oral y después a nivel de lectura, pero obviamente cuando ya han aprendido a leer, ¿sí? Por supuesto. Bueno. Profe. Bien. Bueno, quiero continuar. ¿Hay alguna pregunta? Erly. Sí, profe. ¿El trabajo cuántas páginas tiene que hacerse? No. Trata de hacer simplemente una descripción de cuál es el flujo digamos, de las áreas del cerebro que se activan, qué hace cada una y cuando una persona lee, es decir, cuando una persona tiene que leer. Y eso se te puede ir, no se te va a ir más de una página. Yo creo que máximo 2 párrafos. ¿Sí? Lo que en 3 minutos dice el video, lo debo describir basado en una descripción. Exacto, debes hacer una descripción científica, ¿no? Porque yo les estoy poniendo precisamente este ejercicio, porque aquí en la actividad dice hacer una descripción científica exhaustiva. Entonces, ojo, porque recuerden que la vez pasada, en la clase pasada, estuvimos viendo los diferentes tipos de, digamos, vimos las características de los textos narrativos y de los textos descriptivos. ¿Recuerdan? Sí, señor. Ok. Entonces, yo no voy a entrar todavía en los textos expositivos y explicativos. Estoy todavía en lo de los textos descriptivos y narrativos. Sobre los textos narrativos, todos hicieron el taller y el ejercicio. Discúlpeme, ¿estoy compartiendo pantalla? No. Ok, muy bien, listo, gracias. No, es que me preocupé porque pensé que estaba compartiendo pantalla. Ok, bien. Atención, entonces miren, porque el parcial fue un ejercicio en el que ustedes tenían que componer un relato anecdótico. Es decir, ahí estaban trabajando el relato la narración, pero la narración en estilo literario. ¿Qué ha ocurrido en ese taller, en ese parcial? Les voy a decir pues en términos sencillos. Si ustedes recuerdan, leímos a un autor, Gerard Genet. Les pedí incluso que hicieran una reseña del autor. Y estuvimos estudiando, digamos, los 3 conceptos que se manejan del relato. El relato como historia, el relato como acción, ¿sí? Y el relato como discurso. Y mirábamos que gracias a ese estudio se puede analizar y darse uno cuenta de que los relatos, obviamente de corte literario, pues tienen que diferenciarse de una simple historia. Por ejemplo, alguien viene y me cuenta algo que le pasó. Yo puedo poner por escrito algo que me sucedió en la vida que fue muy terrible, pero si no le doy un sentido literario, es decir, que de alguna manera cautive, ponga en suspenso al lector, le genere expectativa, lo trame, como dicen los jóvenes hoy en día, entonces no estoy usando recursos literarios para hacerlo. Entonces, la clave del parcial no era solo escribir una historia, porque todos de alguna manera contaron una historia y su historia les había sucedido algo inédito, algo pues obviamente espectacular. Hay una estudiante que estuve leyendo y pues su historia es muy dura.
También hay otro estudiante que también prácticamente pues me solidaricé con eso que ellos contaron. Pero digamos que yo en aras de exigir a ustedes, no se trataba solamente de validar un texto porque es muy bonito, porque la historia era terrible o la historia era muy cruda y muy dura. Sí, yo no lo iba a valorar solo por eso. Lo iba a valorar porque realmente tuviera un peso narrativo que le dé un valor literario. Y pues de alguna manera exigí un poco en eso y algunos al hacer los cambios logran un poco acercarse a ello, pero todavía tienen que trabajarle a esa situación. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Entonces cuando trabajamos el texto narrativo, esa era la intención. Cuando trabajamos la semana pasada y la antepasada, estuvimos hablando también tanto del texto narrativo, que yo presenté unas diapositivas, como del texto descriptivo. Ahora, este taller que viene ahora, que ya no es parcial, sino pues es un taller, la idea es que ustedes usen su capacidad para hacer una descripción. Por eso les remito a que miren las diapositivas que están en el curso, que ya las vimos la semana pasada. Y miren cuáles son las características específicas de lo que se llama la descripción científica, porque hay descripción literaria, también hay descripción dentro de un relato. Entonces, y de hecho yo les mostré un cuadro donde podíamos ver que hay diferentes tipos de formas de hacer y tipologías de textos descriptivos. Entonces es importante que miren como las características formales, lingüísticas que tiene una narración científica, es decir, que se usa, o técnica, pues para ser un poco más preciso en este caso. Entonces, por eso les he puesto un video que es obviamente de una explicación científica desde las neurociencias de cómo el cerebro procesa, ¿sí? Procesa o se activa para darnos a nosotros la oportunidad pues de poder leer textos escritos. Es una cosa, digamos, obviamente desde el punto de vista del estudio para un neurocientífico es bien complejo, pero para nosotros simplemente nos vamos a quedar con una descripción un poco escueta y sencilla, digamos, del proceso. Entonces, por eso esa tarea. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Hola a todos. ¿Está claro por qué pues he puesto esa tarea así, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Permítame un momentico entonces. Yo voy a volver acá al curso y ya en un momentico les comparto la pantalla. Bien. Vamos a ir un poco, por favor recuerden que les había pedido a ustedes que, digamos, de alguna manera miraran también un libro que yo colgué en la plataforma. Es un libro pues que en el que yo explico todas estas cosas de las tipologías textuales, están ahí. Y hay algunos ejercicios, ¿sí? Hay algunos ejercicios. Entonces yo voy a trabajar un poquito estos ejercicios. Voy a compartir pantalla solamente para recordarles en este momento. Entonces, como pueden ver aquí, esto ya lo había compartido con ustedes en estos días. Solo quiero recordarles que aquí está colgado en el curso, ¿sí? Lo que es la descripción, los diferentes tipos de descripciones, ¿sí? Están las descripciones técnicas para que ustedes miren un poco como acá está, miren la modalidad descriptiva en la ciencia y la literatura. Y aquí se describe lo que es la descripción, perdón, lo que es la descripción científico-técnica, básicamente, y acá están como las características, digamos, lingüísticas y discursivas de un texto descriptivo, básicamente, pues que las mencionamos acá. Entonces, digamos que estas diapositivas de aquí les van a ayudar un poco a eso.
Y el otro recurso que tienen, permítame un momentico, vuelvo a dejar de compartir pantalla. El otro recurso que tienen, está en el curso. Permítame un momentico, lo ubico. A ver. En el curso, bueno, voy a compartir la pantalla a partir de otra vez de este momento. Permítame, que es que quiero mostrarles cómo dónde están las cosas. Recuerden que en el curso hay una parte que se llama documentos para estudiar textos descriptivos y narrativos. Y acá hay dice lo básico para la descripción. También aquí pueden acudir para estudiar este documento. Yo no sé si los están estudiando, pero por favor, háganlo porque si no, entonces terminan haciendo simplemente tareas sin vincular la teoría y las explicaciones a las tareas. ¿Ok? Es algo que yo sentí un poco que les faltó hacer en el relato anecdótico, en el parcial. Entonces, digamos que, claro, no lo van a hacer de la noche a la mañana, pues, muy bien. Y, por favor, en la unidad 1 hay un libro guía que yo les planteé. ¿Me comentan si están viendo la pantalla, por favor? Debe estar viéndose un Word. No, profe, Word no se ve la plataforma. Se ve la plataforma, listo. Okay. ¿Ahora sí ven un libro en Word? Sí, señor. Ok. Bueno, este libro yo ya se los he mostrado. ¿Esto qué le pasa? Me molesta cuando esto me para. Ok, entonces yo los quiero llevar un poco como a esa parte que habíamos estado trabajando la vez pasada, ¿sí? Y recuerden entonces que acá, perdón, en este libro que yo escribí hace rato, también está lo mismo que está allá en las diapositivas. Bueno, no lo mismo porque hay otras cosas en las diapositivas, pero acá hay un apartado en el que yo explico, perdón, los modos de organización del discurso, que yo el otro día lo expliqué, la narrativa, y aquí está también la parte descriptiva, ¿sí? A ver, la parte descriptiva. Se me perdió. Ok, en la lección número 5 de este libro está la descripción técnico. Aquí está en el libro, el original. Esta parte, por ejemplo, este cuadrito sirve mucho es para las descripciones cuando uno hace diferentes tipos de descripciones sobre la realidad, ¿no? Sobre la realidad. De pronto, digamos, a ustedes les podría servir un poco la idea de hacer un retrato, pero el asunto es que eso tiene que ver más con un estilo literario, se usa mucho más en la literatura. Pero aquí también tienen, digamos, como una información al respecto. Y quisiera que hiciéramos ahorita un breve ejercicio muy sencillo de mirar algunos textos, ¿ok? Entonces, me dicen si ustedes alcanzan a ver bien. Ahí yo he puesto más grande los textos. Sí, señor, se ve bien. Ok, entonces le voy a pedir, por ejemplo, a ver, unos de ustedes van a leer este texto, no todos van a leer este texto, sí. Lean unos, escojan cada uno qué texto lee. Lean unos este texto y otros leen este. Lo alcanzan a ver, hay dos textos ahí pequeños. ¿Ok? Y les voy a hacer simplemente una pregunta.
Bueno, procedan a leer. Este texto dice, separación de una mezcla en sus componentes. Los componentes de una mezcla siempre se pueden separar. Existen muchos procedimientos para llevar a cabo esta separación. Todos estos procedimientos se basan en el hecho de que las sustancias que se quieren separar tienen diferentes propiedades físicas. Entre los posibles procedimientos que se utilizan para separar los componentes de una mezcla, podemos destacar los siguientes. La filtración. 1, la filtración. 2, la sedimentación. 3, la evaporación. 4, la destilación. 5, el empleo de disolventes. Solamente lo leí así para no tener que leerlo todo. Inmediatamente uno que nota, el autor está narrando, está explicando, está describiendo, está argumentando qué está haciendo este autor. Describiendo, profe. Siguiendo un proceso. Ok, describiendo el proceso de separación. Entonces noten que este es un ejemplo de una descripción, ¿sí? De una descripción técnica, porque estamos hablando de la separación de mezclas en sus componentes. Esto obviamente es propio de la química, ¿cierto? Seguramente se hace en una clase de química, ¿ok? Entonces, como pueden ver aquí, eso es fundamental. Ahora, si yo les pidiera a ustedes que me dijeran cuál es la idea principal de ese texto, ¿en qué se apoyarían para poder identificar rápidamente la idea principal? ¿En el título? Bueno, en el título, separación de mezclas en sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuáles son las formas de separar las mezclas? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y cuáles son? La filtración, la sedimentación, la evaporación, la destilación y el envase. O sea que yo puedo decir, para separar mezclas se pueden usar diferentes tipos de procesos. La filtración, la sedimentación, la evaporación, la destilación y el empleo de disolventes. Ya ahí dije la idea principal de este texto. ¿Cómo la identifiqué? Porque identifiqué qué está haciendo el autor. El autor está describiendo. ¿Qué describe? El proceso de separación de mezclas. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Que el lector capte cuáles son esos tipos de formas de separar las mezclas. Miren cómo llega uno rápidamente a eso. Ok, se me fue el tiempo, mis queridos estudiantes. Bueno, quedamos pendientes con lo que les mencioné. Bueno, por favor. Sí, señor. Listo, profe. De Muchas pronto, gracias. de pronto nos cortan aquí. Bueno, voy a orar para despedir. Gracias, Señor, por esta clase. Ayuda a que mis estudiantes conserven en su mente lo que hemos estudiado y permíteles que lo recuerden. Bendícelos, Señor, en esta época difícil. Guárdales en su salud. Te lo pido por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, quedamos así. Entonces,